Ok, el objetivo del día de hoy es hacer nuevamente otro repaso intensivo. Esto en teoría ya lo habíamos visto en el periodo pasado, el JavaScript. Vamos a usar JavaScript para manejar ciertos comportamientos, extraer ciertos valores del HTML según la interacción del usuario, modificarlo. En este caso vamos a hacer algo simple. Vamos a validar un pequeño formulario que vamos a agregar a nuestra galería. Vamos a seguir trabajando con la fuente de la galería. El formulario pues lo vamos a ubicar en el sidebar en vez de ubicarlo directamente. Y vamos a modificar el DOM dependiendo de la información que extraigamos de ese formulario. Entonces vamos a poder hacer selectores, modificar clases y reaccionar a las interacciones del usuario. Por ende, JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación que se corre en los browsers. Ya tiene bastante tiempo de existir. Hoy en día ha agarrado mucho más fuerzas. Trabajan con librerías, trabaja en marcos de trabajo en específicos para crear contenidos. Ahora también se utiliza JavaScript a nivel de backend, a nivel de manejo y procesamiento de datos en la parte de atrás de los servicios. Y igual que CSS, hay tres formas de poder incorporar JavaScript dentro de nuestros documentos HTML. Uno, y nuevamente el no recomendado, es definir un atributo interno como atributo y a este se le pone el evento que brinda HTML y disparar una función. Por ejemplo, el evento cuando se le hace clic a un nodo, en este caso en el header, en el H1, vamos a darle, se llama onClick. Y dentro de las comillas dobles, nosotros podemos poner la función de JavaScript que nos permita elaborar algo. Una de las funciones básicas es el alert. El alert simplemente me levanta un mensaje de cuadro y vamos a poner clic en galería. Salvamos, refrescamos la pantalla y el comportamiento que yo estoy esperando es al momento de darle clic en galería de imágenes, me debe de mostrar un mensaje de texto que me dice clic en galería. Ok, interacción bien simple, puesta internamente como parte del nodo como tal. No se recomienda porque es estar metiendo y mezclando lógica de negocio o lógica de una página con la capa de presentación, con la parte del maquetado. Entonces esto es una práctica antigua, era la única forma que se manejaba antes, ahora hay muchas formas, y esto era lo que se trabajaba anteriormente. Ahora, podemos hacer separaciones y igual podemos incorporar JavaScript dentro del contenido del head o del body. Ahora, aquí hay elementos que hay que considerar. Si es una librería, generalmente la librería se pone en el segmento del elemento head. Si es código nuestro, que depende de que esté cargado ya todos los nodos en memoria, lo pongo antes de cerrar el body. Ahí se puede poner el bloque. ¿De qué bloque estamos hablando? Pues podemos usar un bloque que se le conoce como bloque script. Este bloque se abre y se cierra y todo lo que está internamente de este bloque es considerado código JavaScript. Ok, entonces aquí empezamos y buscamos uno de los eventos. Normalmente todos los scripts propios empiezan con una función muy básica. Document.addEventListener me permite al documento, el documento es la representación completa de la página en memoria. Entonces el document me devuelve todo acceso a este elemento y vamos a agregar un event listener que me permite registrar una función a un evento. El evento que yo quiero utilizar se llama DOM Content Loaded. Es decir, este evento se dispara cuando toda la página ya se ha cargado en memoria. Luego de eso, vamos a venir y vamos a definir una función. Puedo definir la función de forma estándar con un nombre anónimo, function. eh, Abro paréntesis y entre las llaves yo puedo establecer toda la información que yo quiera. Vamos a buscar este h1 que está dentro del header. Entonces yo puedo generar un valor y decirle ok constant para definir una variable h1 element, el elemento h1. Esto es variable propia igual a document query selector h1, pero lo voy a hacer
el que está dentro del header. Y este query selector es una función de document que me permite navegar y utilizar un selector, como lo hacemos en CSS, para extraer los nodos que están ya registrados dentro del árbol. Entonces, cuando ya se carga ese árbol de nodos en memoria, yo puedo consultarlo con el query selector y utilizando un selector como CSS. Entonces, aquí estoy buscando el H1 o los H1 que esté dentro de la etiqueta header. Cabal me va a devolver un elemento porque el query selector me devuelve uno en específico. Hay otro que se llama query all selector que me devuelve todas las instancias que encuentre. Si hay varias instancias, query selector me va a devolver solamente el primero. Y si no, no va a traer nada, va a traer algún valor llamado indefinido. Entonces, luego vamos a evitar cualquier cosa y vamos a tratar de verificar. Si no viene, si lo encuentra en el DOM, al evaluarlo a un verdadero o falso me va a devolver verdadero. Si no lo encuentra y tiene un valor undefined o un valor null, o sea, no lo encontró, va a devolver falso y no va a entrar. Entonces, en este caso, una vez que ha entrado, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en línea. A ese elemento le vamos a agregar el event listener de click y le vamos a poner que se ejecute un hola. No, en este caso es click on header 1 from JavaScript block. Si ustedes observan, la sintaxis de la condicional es similar a la que hemos aprendido en la mayoría de los lenguajes de programación. Todos estos lenguajes se basan en la sintaxis normal de C o C++, por tanto es similar. Se evalúa, aquí tenemos el punto como puntero, H1 es un elemento, es un objeto, addEventListener es un método de ese objeto que lo puedo trabajar, y las funciones pues se declaran. Esta es la función tradicional. Ahorita vamos a hacer otro que ya va a ser funciones más con la nueva especificación que se llaman funciones de flecha gorda. Lo vamos a ver más adelante. Y vamos a probar ahorita si ahora esto de aquí me hace que este H1 me tire el evento. Le damos clic y ahí está. Tenemos el click 1 from JavaScript block. Entonces ya ligué. Sí hay un poco más de trabajo que solamente ponerle el H1, pero aquí estoy respetando y sacando todo lo que es lógica y comportamiento en un lugar centralizado y dejar la presentación pura. ¿Por qué hacemos esto? Porque de alguna forma, si el navegador se les deshabilita el uso de JavaScript, la presentación no se va a ver afectada. Mientras que si yo tengo JavaScript metido dentro de la presentación, puede que se vea afectada porque no va a poder ejecutar esos valores o esos elementos. ¿De acuerdo? Ok, entonces la segunda forma de incorporar JavaScript, como les mencionaba, es a través del script. La tercera forma es utilizando un documento externo, igual que en CSS. Para ello, voy a crear una carpeta JS, ya la tengo hecha, y voy a crear ahí un script. Vamos a ponerle el nombre script.js. Los archivos de JavaScript tienen una extensión .js, nada creativo realmente. Y en él, pues prácticamente trabajo igual. Todo lo que está en este archivo de script lo va a considerar código de JavaScript y lo va a interpretar como tal. Entonces vamos a hacer lo mismo. Y si observan algo, vamos a hacer algo interesante. Los event listeners no están restringidos a una sola función. Vamos a pegarlo tal y como está. Y lo único que voy a cambiar es aquí, file. Ok. Entonces, si ustedes observan, yo estoy agregando otra función hacia el mismo evento y otra función hacia el evento click del mismo nodo elemento. Entonces, como les decía, el addEventListener no limita a tener solamente un controlador o un disparador de ese evento. Puede tener varios. ¿Cómo se van ordenando? En el orden de acercamiento. Primero va a ser el script que está en el bloque y después el que está en el archivo. Ahora, ¿cómo agrego el del archivo?
cómo ligo este archivo script.js a la galería. De la misma forma, un bloque script, lo único que le vamos a agregar un atributo source y lo vamos a ligar. Ahora, ojo, y esto es muy importante. No sé por qué a quién se le ocurrió ni la razón que viene por detrás, pero no se puede autocerrar una etiqueta script. He visto muchos errores haciendo esto, creyendo que solo por tener la etiqueta lo puedo cerrar. Neles, no funciona, está mal formado. Tienen que abrirlo y cerrarlo, aunque no tenga nada de contenido en medio. ¿Ok? Si no hacen eso, no les va a funcionar el script. Pataleen, lloren, griten, lo que quieran, no les va a funcionar. Y se los digo por una semana entera de experiencia de estar batallando con eso. Hasta que se le ocurre a este individuo leer la especificación y decir, ah, por eso es. Listo. Ok, entonces vamos a salvarlo. Vamos a probarlo ahora. Vamos a refrescarlo. Ok, si observan entonces aquí está la galería de imágenes, le doy clic y lo que estoy esperando es primero el del bloque. ¿Por qué? Porque fue el primero que se registró. Si le doy OK, ahora yo voy a tener un segundo, se disparó otra vez, pero este fue a través del file. Ok, y ahí yo puedo encadenar varios eventos para ir paso a paso haciendo diferentes cosas. ¿Preguntas? Ok, entonces, así, como les digo, fue bien a lo rápido. Vamos a seguir trabajando con el script. Voy a eliminar este bloque porque no lo voy a ocupar acá. Solo voy a dejar el script externo para poder trabajar al lado de cada uno de los elementos. Ok, entonces, abramos este más grande. Quedamos de que vamos a usar el sidebar, que aquí tenemos un drawer y tenemos un navegador. En este caso lo voy a eliminar, no quiero un navegador, sino que lo quiero un formulario. Y este formulario lo que voy a hacer es establecer ciertos elementos dentro del dominio, del nodo. Quiero manipularlo. ¿Qué quiero hacer en este dominio? Lo que quiero hacer es un buscador, que solo me salgan las imágenes que coincidan con los datos de un buscador. Para ello ocupamos un formulario. No ocupamos un action como tal. Vamos a poner un label por txt search. Buscar. Vamos a poner un input del search. Esto es lo que me gusta de Visual Studio. Si se fijan, lo hice más pequeño y este más grande. Y después, si yo me voy a este, bueno, normalmente lo hacía. Si le daba doble clic, me lo tiraba para el otro lado, pero no me hizo caso. Qué barbaridad. Ok, buscar. No buscar por nombre, buscar keyword, pongámosle. Ok, entonces aquí tengo los formularios de cada uno, tengo los labels y vamos a poner un BR aquí y vamos a poner un type button. No voy a ocupar nada más. Con un identificador y el botón search. ¿Por qué? Porque de esta forma lo voy a trabajar y lo voy a tirar enfrente. Ahorita no tiene nada de estilo. Ustedes van a ver de que se va a ver totalmente horroroso. Después le vamos a aplicar un poquito de estilo. Entonces ahí está buscar, buscar keyword y darle buscar. Vamos ahorita a agarrar este buscar cuando se cargue y definirle el evento on click para poderlo manejar. Y también voy a tener disponible
ya un nodo para poder tener acceso al valor que tiene este input. La ventaja es de que el input le pusimos un ID y el botón también le pusimos un ID. Entonces la búsqueda se vuelve un poquito más sencilla. Vamos al JavaScript. Al momento en que se cargue, vamos a buscar primero el txt search y aquí document.getElementById y también el botón. Y buscamos el botón search, ¿ok? Con getElementById, otro que vamos a ocupar casi siempre, estoy seleccionando que me muestre o que me capture el input con txt search, coincide, y el botón con botón search, coincide. Entonces tenemos las dos variables que apuntan a esos dos botones. Vamos a determinar nuevamente si txt search element y también si botón search element. Ay, se me adelanta. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer con el search element? Pues realmente no vamos a hacer nada ahorita, sino que es al momento, vamos a asignarle una función al momento que se le dé clic. Ahora, ya estoy volviendo bien complejo esta función. Así como estoy programando, ahorita se le conoce como programación funcional. Estoy enviando las funciones que se van a ejecutar como parámetros de otras funciones. Esto puede convertirse en un dolor de cabeza al momento de dar mantenimiento. Entonces, también podemos declarar funciones por fuera como variables. Por ejemplo, constant on click. Usemos la nomenclatura de Visual Studio. Button search on click. Creo que es así. Entonces aquí tenemos una E y aquí estoy definiendo una función en forma de flecha gorda. Fat Arrow Functions, así se le conocen. Es una nueva estructura que permite HTML, la nueva versión de JavaScript, que es la S, bueno, desde la 2015 para acá, es la versión que ha permitido la incorporación de Fat Arrow Functions, que reduce el no tener que escribir functions. Y tiene otro beneficio del binding por ahí, pero eso lo vamos a explicar mucho más adelante. Este botón search, aquí tengo un error de dedo. On click, lo que vamos a hacer es el parámetro. Ese parámetro tiene el que envía, el target. Entonces, en este caso es el botón, no vamos a hacer mucho. Y en él lo que vamos a hacer es extraer la información que viene de la constante. Entonces, si ustedes observan, yo tengo dentro de una función el txt_search_element, pero en este caso lo ocupo dentro de esta función. Para poder hacer eso, voy a extraer la declaración de esto, la voy a dejar vacía aquí y la voy a declarar al principio con un let vacío. Entonces, de esa forma, este variable tiene un contexto global y las funciones van a tener acceso a ese contexto global. Puedo tener acceso a ese txt_search_element. Entonces, de esa forma yo puedo decirle, ok, primero vamos a evitar que algo inesperado funcione por la ejecución normal. O sea, si yo le doy un clic, la ejecución normal del navegador es recargarse. No queremos que se recargue. Entonces, por eso ponemos el prevent default. Y también este método va a ser el último que se va a ejecutar. Aunque otra librería le ajuste o le agregue más métodos, quiero que ahí se quede porque ya estoy manejando ese evento. Entonces también le digo un stop propagation. Uno previene de que el formulario se haga recargar la página y el segundo previene de que otro método se dispare después del mío. Así como disparamos el de bloque y después el de file, si en el de bloque yo le hubiese puesto un stop propagation, el de file nunca se hubiese disparado. Ok, entonces aquí prácticamente detenemos esa ejecución. Ahora extraigamos la variable, el valor de text search. Necesito sacar ese value. Entonces vamos a ponerle value, va a ser igual a txt_search_element.value. Es una propiedad de cada elemento HTML.
y lo vamos a imprimir. Vamos a ver qué es lo que tiene. ¿Qué tengo ahorita? Este es también temático, esto es relativamente nuevo. La mayoría de los navegadores ahora lo soportan. Internet Explorer está fuera de orden ahora, ya podemos decir que ni nos vamos a molestar en tratar de hacer que sea compatible con Internet Explorer. Edge usa Chromium y ya maneja el estándar HTML5 y todos los grandes navegadores que se usan en su mayoría trabajan con HTML5 y la versión de JavaScript pues ya la ES 2015 para adelante. Aquí lo que tenemos es algo llamado interpolación de texto o plantillas de texto. Si se fijan, no son comillas, son como acentos invertidos. ¿Ok? ¿Qué me permite el acento invertido? Definir con el dólar y entre llaves acceso a una variable, sin tener que hacer el más para concatenarlo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Esto va a agarrar este texto, va a agarrar el valor de la variable que se está enviando y le va a interpolar en ese texto y lo va a devolver como texto ya final. Entonces, una forma fácil y sencilla de concatenar texto directamente. Y la comunidad de JavaScript lo recomienda bastante. Bastante fácil poder darle mantenimiento a esto, a estar buscando dónde termina una comilla, más el valor, después otra comilla, para terminar de hacer el cierre de los valores. Ok, entonces tenemos la función que va a ser nuestro manejador del evento click. Y ahorita lo voy a registrar. Botón search element, add event listener, el click va a ser con botón search on click. Si se fija, no tiene paréntesis. No lo estoy ejecutando. Simplemente estoy mandando la referencia a esta declaración. ¿Pregunta? Salvémoslo. Ya está salvado. Vamos a recargar la página. Vamos a buscar ponerle patito. Y le damos buscar. Entonces me dice search for patito. Entonces ya tengo acceso. Ya vinculé el evento on click del botón. Y ya vinculé también poder extraer la información que está registrado en el archivo o en el input buscar. Ahora, ¿qué me queda hacer? Vamos a trabajar con las imágenes. Necesito extraer la información de toda una de las imágenes y poderlas hacer de referencia. Entonces, vamos a trabajar con otro objeto y le vamos a decir, hey, vamos a ponerle aquí let image collection. Ok, ocupamos que es este ahí. ¿Qué vamos a manejar en image collection? Comentarios en JavaScript, igual que en C, en línea, es todo lo que está con pleca pleca y en bloque pleca asterisco. Entonces, el image collection, ¿qué es lo que yo quiero guardar? Yo quiero guardar una estructura que me permita tener los valores que vamos a extraer, que en este caso sería este título y esta descripción, y después una referencia a toda la tarjeta, porque ocupamos la tarjeta. Entonces yo voy a crear una estructura, vamos a representarlo de esta forma, que sea title, de un string, y voy a tener el description, un string, y voy a tener un node, que es el nodo, el elemento HTML, que le voy a llamar, que este va a ser un tipo element. Aquí estoy hablando ya de tipos de datos que manejan. Esto solamente es ahorita para hacerle comentario de qué es lo que vamos a guardar en esa colección. Entonces esa colección es una colección de este tipo de objetos. ¿Ok? En términos de Python estoy creando una lista de varios diccionarios. En términos de C++ estoy manejando una lista ligada de un tipo. En TypeScript un arreglo de un objeto. En Java una lista de un hash. ¿Ok? Entonces, para hacer eso, tengo que inicializarlo. ¿Ok? Entonces ahora voy a extraer todas las imágenes. ¿Cómo extraigo todas las imágenes? Ya tenemos el query selector, vamos a usar el query selector all. Y esto va a ser algo temporal, vamos a decirle constant cards on DOM va a ser igual a document.get
perdón, query selector all para extraer todos. Y en ese selector all vamos a buscar todo lo que está dentro de card holders que tenga la clase card. Entonces está sencillito. Card holder. Solo quiero ver de que no me haya equivocado. Card holder, está bien. Ok, y es un selector, entonces de clase es .card holder. Y todos los .card, todos los que tengan atributo class card dentro de él. Esto me va a devolver una referencia de listas de elementos. Ok. Una vez hecho eso, pues lo que sigue es ir y crear esta colección. Entonces vamos a inicializarla con una colección vacía. Después vamos a ir uno por uno de las tarjetas. Ya lo tengo aquí el snippet. Entonces, como cards.dom es un node list, internamente es una lista, es un arreglo, entonces yo puedo aplicarle el for each, un método. Esto lo que va a hacer es ejecutar esta función que estoy declarando aquí. Vamos a ponerle entre paréntesis para que se sepa que es igual una función de fecha corta. El card es el único parámetro que recibe y la función que va a hacer es extraer de esa tarjeta, que es un nodo HTML, sacamos el H2 y el texto que está dentro lo metemos en el title. Luego lo que sigue es la P, que es la descripción, sacamos el inner text de la descripción. Estoy dentro del contexto de la misma card en específico. La imagen no la ocupo, yo no sé por qué está la imagen aquí. Entonces quedamos que vamos a hacer un title, un description y el nodo. Y el nodo va a ser igual entonces a la tarjeta. Y con eso inicializamos todos los elementos de la tarjeta. Esto es un objeto y también voy a explicar por qué aquí solo puse el nombre de la variable. A esto se le llama un spread o un shorthand en JavaScript. Esto lo que estoy armando aquí es un objeto JSON. Lo correcto hubiese sido lo siguiente. Lo voy a poner así separado. Bueno, no lo correcto, sino que lo tradicional. Ok, es que al título se pone entre comillas dobles, tiene el valor de title, que es la variable. El otro es description, tiene el valor de la variable. Y node tiene el valor de la tarjeta. Esa es la forma tradicional de hacerlo. ¿Ok? Es manejable. Pero recordemos de que estamos tratando de disminuir el tamaño, que es lo que viaja por la red. Entonces esto se vuelve redundante. Si el nombre de la variable, de la llave que yo voy a usar para el objeto JSON, es el mismo de la variable, el shorthand es solo dejar el nombre de la variable. JavaScript automáticamente me va a crear el objeto usando el nombre del símbolo como leyenda, dos puntos y el valor del símbolo. Entonces no tengo que escribirlo. Solo en aquellos en donde la variable no coincide con el nombre de la llave. Como por ejemplo en este caso la llave es node, no coincide con el nombre de la variable que es card. Entonces aquí simplemente hago la asignación. El valor de card va hacia la llave node de este objeto. Y lo estamos empujando a la colección que es un arreglo, que lo inicializamos aquí como un arreglo vacío. ¿Preguntas hasta aquí? No, Yo no entendí lo último no le entendí bien, perdón, Alan. Ábreme fuerte. no le entendí eso último que explicó de la variable. Ok, el, este elemento es un objeto JSON. Ok, si quiere encontrar más referencia de ese objeto JSON, le recomiendo vaya a una página llamada json.org.
Ok, el objeto en sí es simplemente una estructura, si se fija, un objeto que empieza con una llave, tiene espacio, tiene una cadena de texto que es el nombre de la llave, después tiene dos puntos para asignarle un valor y después regresa a coma o simplemente termina con la variable para terminar de trabajarlo. Por aquí abajo hay un montón de ejemplos de cómo trabajarlo. Ok, el objeto JSON como tal, dentro de JavaScript o un objeto nativo de JavaScript es eso, es un diccionario de datos. Entonces, ¿qué sucede? Como es algo que viaja por la red, la especificación me dice de que yo tengo que poner la llave y el valor que voy a asignarle a esa llave. Igual que en este caso la descripción va asignado a la description. Ahora, estamos duplicando prácticamente los valores, o sea, estamos poniendo 6 caracteres, 7 caracteres y otros 5 caracteres aquí, solamente para definir de que el título va a tener el valor del título. Da la casualidad, bueno, no la casualidad, es la conveniencia de que el nombre de la llave de ese objeto, como lo identifica, como yo voy a poder acceder a él, tiene el mismo nombre de la variable que contiene el valor. Entonces JavaScript me permite algo llamado un shorthand, o sea, una vía rápida, un atajo para no tener que escribir la leyenda y el valor, sino que simplemente le pongo la variable. Entonces, automáticamente JavaScript va a entender, ok, esta variable cuyo símbolo es title tiene un valor, entonces a la leyenda title del objeto le vamos a asignar ese valor de esa variable. Lo mismo con descripción. Con card no puedo hacer eso porque el nombre de la llave es diferente al símbolo de la variable. ¿Se entiende mejor ahora? Sí, Ok, perfecto. Entonces vamos a formatearlo. No creo que haya cambios. Este debería estar ahí al ladito. Ok, entonces con esto ya inicializamos nuestra colección de imágenes. Y con esta colección de imágenes yo puedo hacer las búsquedas que deseamos. Ok, ahora vamos a hacer algo muy interesante en este aspecto. Vamos a agregar el CSS y vamos a agregar un selector que la tarjeta y el hidden estén igual y le vamos a poner un display none. Ok, entonces vamos a jugar con esta clase. Tiempo, todavía tengo 8 minutos si nos terminamos con esto. Entonces, al darle clic al botón, tengo el valor del texto. Lo que sigue es recorrer por cada uno de los elementos y determinar si coincide parte de ese valor con el título o la descripción, y si coinciden le desactivo el toggle o le agrego el toggle del hidden para que lo esconda y solo dejarme los valores que sí coincidan como tal. Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar nuestra colección de imágenes. Vamos a usar un for each también. El parámetro que recibe el for each es una imagen. Voy a cerrar acá para que se miren. ¿Cuál es la imagen? Es el elemento y el elemento tiene el título, tiene la descripción y si existe le vamos a quitar el elemento hidden y si no existe le vamos a quitar el elemento, le vamos a agregar el elemento hidden también. Como tenemos referencia con el nodo es la tarjeta, es directamente, y tenemos referencia al class list que es la representación de las clases ingresadas dentro del nodo.
Y con esto tenemos métodos bien sencillos, el remove para quitarlo y el add para agregarlo. Entonces con esto nosotros hemos hecho ocultar o mostrar simples valores de una colección de nodos en JavaScript. Vamos a ver si nos funciona la primera. Crucemos los dedos. Recargamos. Pongamos algo que no tiene nada que ver y pongámosle, vamos a hacerle honor a Naruto. Le damos buscar, ninguna de las imágenes tiene por ahí algo que coincida con Naruto. Le damos buscar, me los ocultó todos. Ok, ahora busquemos, todos tienen la letra X. Le damos buscar y todos me aparecen con X. Ahora voy a buscar todos aquellos que tengan X2. Solo me aparece X2. Y tenemos un buscador sencillo, simple, que puede trabajar. Todo hecho en menos de 50 líneas de JavaScript. Dejamos vacío, me lo devuelve todo. ¿Alguna pregunta? Ok, hay otros temas interesantes que se pueden ver en la referencia que les dejo de Moodle. Ustedes pueden ir agregando, viendo más elementos. Aquí está el repaso de JavaScript. Están ya definidos la variable, los tipos de datos, los operadores condicionales para verlos, los tipos de ciclos, cómo crear las funciones de forma distintas, los eventos que manejamos, ahí está el event listener, cómo manipulamos el DOM, ya vimos el get element by ID, query selector all. Aquí también ya les muestro cómo crear nodos internamente para poderlos establecer. El manejo de los estilos utilizando el tipo style. Ahorita les acabo de mostrar otro con el class list para manejar las clases. Eh, todo esto es bonito. Extra a eso, podemos ir a buscar eh, expresiones regulares en JavaScript, que es otro tema muy usado. Y eso más adelante lo vamos a ver bastante, bueno, vamos a usarlo bastante al momento de trabajar con precompiladores. Javier, dígame. Y Nero, el programa que usaremos es Visual Studio Code. No, no usaremos otro, ¿verdad? Que se... No, por preferencia. Puede usar JetBrains, puede usar eh, NetBeans si quiere. No se lo recomiendo, por cierto, muy pesado para trabajar con HTML. Puede usar inclusive el Visual Studio. Lo que ocupa es un editor de texto. Pero en este caso, Visual, Visual Studio Code, Visual Studio, Visual Studio, no el moradito, el azulito, ¿verdad? Ese que estaba mostrando. el que estoy mostrando es Visual Studio Code. Es el Ah, liviano, ok. ese es solo editor de texto. Ah, ok, listo. El Visual Gracias. Studio es el morado. Listo, gracias. Listo. Bueno, si me tienen paciencia 3 minutitos, podemos hacer algo bien interesante. Ya que tenemos abierto el CSS, podemos crear un keyframe. Vamos a poner hide bounce. Ok, entonces vamos a hacer esto y aquí vamos a poner transforma, transforma, transforma y ahí está. Entonces al trabajar en el hidden, vamos a ponerle un display none. Y aquí vamos a usar animate animation. Vamos a ponerle hide bounce que dure 0.5 segundos. Linear, no hay delay. La iteración solo va a ser 1 y no vamos a hacer nada más.
Vamos a ver si me funciona la primera. Ok, lo que estoy haciendo es una animación. Hace que se mueva así y desaparezca. Entonces también vamos a ponerle aquí un scale de 0. Aquí le ponemos un scale de 1 y aquí un scale de 0.8. Salva, salva, salva. Ya salvó. Vamos a refrescar. Ok, y vamos a buscar solo el X2. Y voilà. Pero no se quedó oculto. O sea que tengo que poner aquí display none. Entonces no pongamos display aquí, pongámosle nada más, solo el transform, para no hacerlo más pesado. X2. La animación que se quede al final. Aquí me hace falta algo. Display none. Ok, con esto terminamos. Y para retirarse solo me escriben su número de cuenta al revés. Y solo le muestro cómo quedó esto al final. Vamos a ver. Y ahí está, ahí se quedaron. Listo.